Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político, solo somos un grupo de estudiantes de la Biblia hebrea, del Nuevo Testamento. En este canal se hace exégesis, hacemos hermenéutica y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Eso sí, siempre nos aseguramos de dar información fidedigna y verificable. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los famosos tzitzit. Para que se entienda por ahora, los tzitzit son estos hilos que no sé si lo han visto, supongo que si le diste clic al video es porque sabes un poco sobre el tema. Los tzitzit son estos hilos que cuelgan, que utilizan los judíos y que bueno, creo que todo el mundo los hemos visto y que también cuando uno viene al conocimiento de la Torá, gente que bueno se agrega a movimientos mesiánicos, bueno, también empiezan a estudiar todo este tema sobre los tzitzit. Sin embargo, los tzitzit no son como normalmente se conocen, como los usa el judaísmo. Y les súper recomiendo que se queden hasta el final del video porque esto les va a sorprender muchísimo. Fíjense, les voy a enseñar mi tzitzit. Les voy a enseñar mi tzitzit y quiero que lo vean. Si se fijan, es diferente. No es blanco. No se aprecia bien el color aquí porque, bueno, no es una cámara profesional. Pero es un color violeta índigo. Y como ven, aquí tiene unos nudos. Yo hice mis tzitzit y tiene unos hilos, como pueden ver a continuación, estos como trenzaditos. Y bueno, ya acaban aquí en la puntita. Este es mi tzitzit. Bueno, tengo los 4, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué les estoy enseñando un tzitzit púrpura? Si se supone que los tzitziyot, o bueno, los tzitzit, para que se entienda, son blancos y azules, ¿no? Es lo que todo mundo hemos visto. Pues bueno, en este video vamos a aprender, hermanos, que para empezar los tzitzit no son azules, son de color púrpura. Y no solo eso, de hecho lo que estamos viendo ahorita, lo que les enseñé, esto en realidad no son los tzitzit. En realidad estos son los cordones trenzados que van encima del tzitzit. Estoy seguro que probablemente no sabes a qué me estoy refiriendo, pero no te preocupes. Al final del video va a quedar todo clarísimo. Vamos a ver un análisis de nuestro hermano Duque Ola, que los que ya conocen este canal saben que él es parte del equipo. Él tiene un canal que se llama Torá y Evangelio. Él es gramático, él traduce Biblia desde hace más de 16 años. Y pues bueno, él nos va a regalar un estudio sobre lo que realmente significa la palabra tzitzit o qué son realmente los tzitzit. Así es que bueno, vamos a reaccionar a ello y también les voy a mostrar unas cosas sumamente interesantes respecto a la vara de almendro o respecto a este árbol de almendro. Y van a ver por qué estoy diciendo esto. Todo tiene que ver los tzitzit con el almendro o este árbol de almendro o la flor de almendro que como muchos saben, el almendro dentro de la cultura hebrea era un árbol muy importante. E incluso la vara de Aarón, bueno, la vara de Aarón que queda dentro del arca, en realidad es una vara de almendro, la que florece. Entonces, bueno, sin más, vamos a reaccionar a nuestro hermano Duque Ola, repito, del canal Torá y Evangelio. Voy a ir comentando algunas cosas y no se lo pueden perder porque estoy seguro que les va a sorprender. Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que en el texto hebreo de la Torá, en el libro de Números, en el texto hebreo, el tan famoso tzitzit, el tzitzit, no son los cordones
como tal, no son los famosos flecos, no es de color celeste o azul. Vamos a demostrar desde el texto hebreo que el tzit o el tzitzit es una flor o posiblemente un adorno con apariencia de una flor. Pero el tzit o el tzitzit no son los flecos, no son los cordones como tal. Vamos a demostrar que sobre el tzitzit, sobre esa flor o ese posible adorno con apariencia de flor, sobre el tzitzit se colocaba, se ponía el cordón, que vamos a ver es de un color púrpura, no celeste, no azul. Esto no tiene que ser una obligación para nadie. Por supuesto, no vamos a hablar mal en contra de una tradición. Se respeta la tradición que los hermanos, personas quieran adoptar. No pasa nada. Simplemente es demostrar lo que dice el texto hebreo, nada más, para quienes estén interesados. El texto hebreo acá dice, Daber el bene Israel ve'amarta alejem ve'asu lahem tzitzit al kanfe bigdehem leidorotam venatenu al tzitzit al kanaf petil tehelet. El texto hebreo aquí traduce, dice, habla hacia los hijos de Israel y les dirás, deberán hacer para ustedes o por ustedes un tzitzit sobre las alas de sus vestiduras durante sus generaciones. Aquí aparece la palabra, vamos a enmarcar. Algo que me gustaría agregar, hermanos, y algo que hay que tener muy en cuenta. Atención a esto. La palabra talit, este talit, este manto que se le conoce como el manto de oración dentro del judaísmo, este manto que se ponen para orar, el talit no existe en la Biblia hebrea. Escucharon bien, hermanos. La palabra talit no existe en la Biblia hebrea. No vamos a profundizar sobre ese tema porque para eso ya en el canal de Torah y Evangelio hay unos estudios muy buenos sobre eso. La palabra talit, y le doy lo que quiera a quien sea, la palabra talit no aparece jamás ni una sola vez en toda la Biblia hebrea. Son otras palabras para manto, pero el talit viene de la tradición rabínica. Entonces, solo que sepan eso. Eso es curioso porque muchos piensan y se ha propagado la idea debido a que muchos se guían por lo que dice el judaísmo, se ha propagado esta idea de que supuestamente el talit está en el texto de Números y que los tzitzit se deben de poner en las orillas del talit. Pero eso no dice el texto hebreo, porque ni siquiera existe la palabra talit en la Biblia hebrea. Ha habido personas que cuando digo esto, hubo una persona que incluso hasta casi me ofendió y cómo crees y no, te crees muy no sé qué y me dijo palabras fuertes, incluso groserías. Creo que era un antimisionero o algo así y le dije, te doy $1,000 si me demuestras que está la palabra talita en la Biblia hebrea. A ver, no tengo $1,000, pero lo que quiero decir, estoy tan seguro de que no lo va a encontrar, que siempre les digo eso, y más se enojaba y me insultaba. Y yo decía, bueno, no se quiere ganar $1,000, porque si está tan seguro de lo que está diciendo, pues no dice, mira, aquí está. Y órale, no me tocaría más que a ver cómo pido prestado y pagarle los $1,000. Pero no, lejos de eso, luego la gente se emociona y te empieza a insultar o cosas así, porque vas en contra de una tradición. Pero hay que ser serios y honestos. Hay cosas que uno no sabe y cuando no sé algo lo digo y no tengo ningún reparo, ningún problema. Yo no soy aquí ninguna autoridad de nada, solo estoy usando mi libertad de expresión. Eso sí, soy muy cuidadoso con lo que aprendo y tengo un espíritu muy investigativo. No sé si se puede decir esa palabra. Lo que quiero decir es que sí me gusta investigar y cuando alguien me enseña algo, bueno, lo acepto y no pasa nada, pero hay gente que se emociona y se ofende porque estás diciendo algo que va en contra de una tradición que lleva incluso siglos. Pero así son las cosas. Hay veces que se van descubriendo nuevas cosas, se van entendiendo mejor las cosas conforme pasa el tiempo, se sabe más, por ejemplo, hoy en día sobre el hebreo bíblico, sobre, digamos que el fenicio y todas estas lenguas de donde deriva el hebreo, que básicamente es una lengua cananea y no hay que escandalizarnos, no pasa nada, hay gente como que se deja llevar por el dogma. Yo lo
hablo porque yo pasé por ciertos movimientos así, hablo desde la experiencia. Entonces, muchas veces, cuando dices, por ejemplo, el hebreo es una lengua cananea, deriva de los cananeos, básicamente es una lengua cananea. Y hay gente como que se escandaliza, se espanta. No, ¿cómo crees? El hebreo es el idioma que habló Adán y cosas por el estilo que no vemos. No es que existe desde Adán el hebreo, no. Eso viene de la tradición. Hoy en día hay textos históricos o descubrimientos arqueológicos, descubrimientos sobre los significados de las antiguas lenguas semíticas, de repente nuevos descubrimientos también históricos, antropológicos, etcétera, etcétera. Se va entendiendo mejor cómo es que vivían y cuáles eran las tradiciones de los antiguos semitas del Medio Oriente. ¿Por qué todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación? Muchas veces la gente no va a querer cambiar una tradición que lleva siglos y aunque sepan que hay algunas cosas que sí es verdad, estuvimos equivocados, pero no van a cambiar toda su teología o toda su ideología porque, bueno, es más cómodo seguir una tradición. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, hay judíos que incluso saben que lo que se ha descubierto últimamente sí contradice lo que ellos vienen enseñando hace siglos, pero no van a cambiar las cosas. Y eso pasa en cualquier religión. ¿Qué tiene que ver con los tzitzit todo esto? Y ya saben, hermanos, los que no conozcan el canal, a veces soy así, como que de repente doy una amplitud a lo que estamos hablando y regresamos a donde mismo. Pero para que se entienda, porque a pesar de las evidencias que vamos a dar ahorita, bueno, que va a dar el hermano Duque, aún así en la tradición los usan blancos, los usan azules, los usan con un talit, que repito, a ver, aquí no estoy como que juzgando para mal ni nada, o sea, si un judío, un rabino me está viendo y quiere seguir esa tradición, adelante, está bien. De hecho, tú como judío me entenderás que más bien lo que estoy es explicando que eso es parte de su tradición. ¿Me explico? No es como que viene escrito en el texto hebreo de la Torah, no, viene escrito en el Talmud, en la tradición y muy respetable si alguien quiere seguir eso. Todos tenemos libre albedrío. Lo que estoy aclarando para los nuevos creyentes o gente que viene llegando a movimientos mesiánicos, que empiecen a diferenciar lo que es la tradición rabínica con lo que son los mandamientos escritos de la Torah, porque habemos personas que creemos en la Torah escrita, creemos en Jesús como el Mesías, en Yeshua HaMashiach, creemos que Él vino a redimir un remanente, creemos en esa fe en Yeshua. Entonces, por lo tanto, Yeshua nos enseña a nosotros en nuestra fe a que escudriñemos la Torah y los profetas. Y él denunciaba tradiciones que no estaban escritas o que invalidaban, de hecho, muchas veces el mandamiento, porque lo imponían como mandamiento, pero no está escrito en la Torah. Eso lo venía denunciando Isaías. Podemos leerlo en el profeta Isaías y otros profetas más que denunciaban, hey, ustedes se alejan de la Torah, enseñan como mandamiento del Creador, palabra de hombre, eso lo dice Isaías. De hecho, el Nuevo Testamento cita a Isaías. ¿Se entiende el punto? Entonces, esta idea de que hay gente que impone una tradición como mandamiento es algo que vemos incluso escrito en Isaías. Ahora, dicho esto, hoy en día, 2025, cada quien puede ser libre de elegir la religión que quiera seguir, pero sí es bueno diferenciar lo que es tradición de lo que es mandamiento de la Torah. Ahora sí, me extendí un poquito, yo lo sé, pero espero que sea de edificación y tengan paciencia los que van un poco más avanzados en ciertos conocimientos. Tengamos en cuenta que hay otros hermanos que apenas están estudiando estos temas, ¿no? Entonces, trato de abarcar siempre todos los ángulos para que la gente comprenda lo mejor posible. La palabra tzitzit, que aparece el tan famoso tzitzit, y dice que el tzitzit deberá hacerse sobre las alas, debe hacerse sobre las alas de las vestiduras. Entonces vemos que aparece la palabra tzitzit
Y luego dice, Benatenu, aquí aparece, Benatenu al tzitzit hakanaf petil tehelet. Atención a esto que dice el texto hebreo. Es buenísimo lo que dice el texto hebreo acá. Dice, y pondrán sobre el tzitzit del ala, la palabra ala, entiéndase las esquinas, las puntas de las vestiduras. Acá arriba, por ejemplo, dice, deberán hacer para ustedes un tzitzit sobre el ala de sus vestiduras, o sea, sobre las esquinas, sobre las puntas de sus vestiduras. Y aquí abajo el mandamiento, la ordenanza sigue diciendo que sobre el tzitzit, y atención a esto, por favor, Benatenu al tzitzit hakanaf petil tehelet. Y pondrán sobre el tzitzit, atención por favor, pondrán sobre el tzitzit del ala un cordón tehelet, un cordón púrpura. Vamos a ver luego que esta palabra tehelet era popular en el mundo cananeo, en la tradición ugarítica, por ejemplo. Lo vamos a ver enseguida en un artículo. O sea, escucharon, es interesante porque dice que sobre el tzitzit se ponen esos cordones. Atención, sobre el tzitzit se ponen esos trenzados. Vamos a ver más adelante. Pero se dan cuenta, de hecho, honestamente, esto que tengo todavía le falta en realidad el tzitzit. Ahorita van a ver a qué me refiero. Pero tener en cuenta que es sobre el tzitzit que se ponen los hilos. Artículo de la Universidad Autónoma de Madrid, pero atención por favor a eso. Dice acá que sobre el tzitzit, aquí aparece la preposición al tzitzit, sobre el tzitzit del ala, al tzitzit hakanaf, pondrán un cordón tehelet. Aquí nos está haciendo una diferencia entre el cordón púrpura de el tzitzit. Hay una diferencia, una cosa es el tzitzit que se coloca en las puntas, en las esquinas de las vestiduras, y otra cosa es el cordón tehelet, cordón púrpura, que se coloca sobre el tzitzit. Atención a esto. Ahora, lo que vamos a demostrar enseguida es algo muy hermoso, muy bonito, porque vamos a ver que la palabra tzit, de dónde deriva tzitzit, la palabra tzit es una flor. Posiblemente el tzitzit, que viene de la palabra tzit como tal, es un adorno o algo parecido a una flor. Fíjense acá, nosotros aquí hemos citado, en este mandamiento hemos citado en Números capítulo 15, verso 38. Números capítulo 15, verso 38. Ahora nos vamos. Fíjense, vamos a Números 15, 38. Y estamos ahora viendo en pantalla, hermanos, Números 15, 38. Y fíjense, dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Aquí dice azul, pero van a ver, en realidad no dice azul. Van a ver, hermanos, es muy interesante. Entonces, aquí, hermanos, donde dice la bola del cordón azul, aquí abajo, tzitzit. Donde dice bola, aquí dice tzitzit. Y aparece aquí tzitzit, para que ustedes lo vean. En Números 15, 38. Y atención, tzitzit deriva de tzitz. ¿Qué deriva de tzutz? Recuerden esto, por favor. Pongan mucha atención. Fíjense. Vamos poco a poco para atrás. Otra vez. Números 15, 38. Y donde dice tzitzit, fíjense, dice tzitzit, derivación. ¿Qué dice ahí? Tzitz. Y le picamos otra vez y dice tzutz. Tzutz. Así es que recuerden esto, por favor, hermanos. Recuerden esto. Sigamos escuchando, pero ojo, recuerden esto, hermanos. Es muy importante. Y seguimos escuchando. El mismo libro de Números, capítulo 17, verso 23. En algunas versiones será Números, capítulo 17, verso 8. Pero aquí en el texto hebreo aparece en Números, capítulo 17, verso 23, donde vamos a demostrar que la palabra tzitz, esa palabra tzitz, es una flor como tal. Dice acá, Vayhi min maharat vayabo Moshe el ojel haidut, vejinne parach mate Aharon levet levi, vayotze parach, vayatzet tzitz, vayihmol shekedim. Aquí el texto hebreo nos traduce algo agradable, pero también nos va a demostrar el texto hebreo que la palabra tzitz
esta palabra tzitz, de donde deriva tzitzit, es una flor como tal. Dice el texto hebreo en la traducción, y traduce, al día siguiente, dice que al día siguiente entró Moisés hacia la tienda del testimonio, hacia el Ohel Haedut, hacia la tienda del testimonio, y he aquí que rebrotó como que reverdeció Mate a Ajarón, o sea, el bastón de Ajarón, Lebet Leví, de la casa de Leví. Y sigue diciendo, Vayotze Peraj, dice que salió un rebrote. Y aquí, atención a esto, por favor, aquí, dice acá, Vayatzitz. Aquí aparece también la forma verbal, en una forma conocida como vallito, el narrativo, pero utilizando el mismo verbo de donde deriva la palabra tzitz. Dice acá, Vayatzitz. Dice, e hizo florecer una flor. Aunque suene redundante, estoy tratando de traducirlo literalmente, como lo dice el texto hebreo. Fíjense, vamos ahora a verlo por nosotros mismos. Les voy a compartir. Tenemos en pantalla el texto de Números 17:8, que dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Atención a esto es muy hermoso y muy interesante, hermanos. Aquí fíjense que abajo dice floreció, aquí en esta parte de abajo dice floreció, y aquí dice flor. Fíjense, si le picamos donde dice flor, ¿qué dice ahí? Tzitz. ¿Se acuerdan lo que les dije que recordaran? Tzitz. ¿Y de dónde deriva? Tzutz. ¿Recuerdan? Tzutz. Fuimos al texto donde el creador dice que se usen los tzitzit y vimos que es la misma raíz. ¿Se dan cuenta? Tzutz. ¿Y qué dice aquí? Florecer. Tzutz. Entonces, donde dice, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Y es muy interesante porque estamos viendo que básicamente el tzitzit es una flor y al parecer una flor de almendro. Y eso tendría sentido porque no es casualidad que la vara de Aarón fuera de almendro. Es muy interesante. Así es que, bueno, escuchemos un poco más a Duque Ola y después vamos a ver unas conexiones muy, muy bonitas, muy interesantes con los almendros. Ahí está. Sigamos escuchando a Duque Ola. Aquí, en Números capítulo 17, verso 23, en algunas versiones es el verso 8, el texto hebreo está diciendo que hizo florecer una flor. Incluso en varias versiones al español ustedes podrán corroborar la información, van a poder revisar y darse cuenta que realmente la palabra tzitz, de donde deriva tzitzit, esa palabra tzitz es una flor. Vamos a enmarcarla para que se pueda distinguir que aparece la palabra tzitz. Tzitz, como tal. Aparece acá, vayatzet tzitz. Dice que hizo florecer una flor. Suena redundante, pero lo estoy traduciendo literalmente para que se entienda un poco de todo eso, ¿no? Dice que hizo florecer una flor o floreció una flor, un tzitz. Tenemos que el texto hebreo se refiere a la palabra tzitz, que no es la misma forma repetida tzitzit, pero es de donde deriva la palabra tzitzit. Vemos que la palabra tzitz es una flor. Traduce o se refiere a una flor como tal. Eso que ha demostrado, incluso lo van a poder ver también en el libro de Isaías, otras referencias donde la palabra tzitz se refiere a una flor como tal. El texto hebreo es muy claro con eso. Regresando al mandamiento, no nos olvidemos entonces, dice que, entonces el texto hebreo aquí estaría diciendo, ojo, el texto hebreo estaría diciendo acá, que pondrán sobre la flor del ala, sobre el tzitzit, sobre la flor del ala, un cordón tejelet, un cordón púrpura. Es decir, ya hemos demostrado desde el texto hebreo que la palabra tzitz es una flor. Es muy fácil, aparece en varias partes de la Biblia hebrea, es muy fácil de demostrar eso, no es nada complicado. Vimos que en Números capítulo 17, verso 8, en algunas versiones el verso 23, la palabra tzitz es una flor como tal. No nos hacemos tanto problema con ese significado que es muy claro en el texto hebreo. Aquí entonces
está diciendo la ordenanza acerca del tzitzit, dice, y pondrán sobre la flor del ala, sobre la flor de la esquina, sobre la flor de la punta de la vestidura como tal, sobre ese tzitzit, sobre esa flor, pondrán un cordón tejelet, pondrán un cordón de color púrpura, un cordón púrpura como tal. Entonces es sobre la flor, sobre el tzitzit, que se coloca el cordón púrpura. Es muy diferente, por supuesto, a lo que la tradición normalmente ha enseñado. Entonces, miren, yo quiero que ustedes observen acá, por ejemplo, tenemos aquí un artículo de la Universidad Autónoma de Madrid en sus investigaciones en el campo de los textos ugaríticos, de la arqueología ugarítica también. Ugarite, un reino al norte de Siria que tenía o adoptó la religión cananea, que ya era muy popular para esos momentos, una religión cananea que abarcó siglos y siglos hasta el norte de África, hasta el sur de España, algo fantástico, de verdad, cómo se desplegaron por todos lados esta gente cananea. Vemos que acá dice que los textos, tanto procedentes de Ugarit como de otros archivos contemporáneos, recogen varios tipos de púrpura, destacando la púrpura azul, que es el tejelet o taquiltú. Taquiltú o taquiltú, que se refiere al mismo tejelet o tequelet, es la misma cosa, ¿no? Tejelet, taquiltú o tequelet es lo mismo. Y también la púrpura roja. Sigue diciendo acá abajo dice en Ugarit, dice que la especie que se ha encontrado en mayor cantidad es la denominada Exaplex trunculus, que bueno, aquí está hablando acerca de que con esto era con lo que se teñía las lanas, las ropas de color tejel, taquiltu o taquiltú, en los textos de aquella ciudad. Se podía ver eso y se podría haber utilizado lo mismo también en las regiones del resto de Canaán. Se aprovecha esta información para observar que en los textos ugaríticos, en la arqueología ugarítica, se han encontrado tantas referencias al tejelet, al taquiltu o taquiltú, al tejelet, al púrpura propio de la región de Canaán, utilizada en la lana, en la ropa en general. Entonces eran conchas, eran moluscos, conchas, que bueno, acá dice que se habían encontrado en la bahía de Minet el Vejida, junto a los restos. Es muy interesante porque escuché que en México habían encontrado unos moluscos así muy parecidos y me llamó mucho la atención. Eso lo vi hace como 3 años y que en una región de México encontraron un molusco y el color, de hecho, no es azul, es como un color índigo, como un color violeta. De hecho, a mí me costó mucho trabajo em, encontrar este color porque no es un violeta común y bueno, la cámara que tengo no es así súper profesional, así es que no se ve muy bien el color y aparte está un poquito desgastado ya, pero sí es un púrpura. No es azul. Se han de preguntar, ¿y por qué en la tradición lo hacen azul? Miren, vamos a ver unas cosas muy interesantes. Los tzitzit son azules debido a que se teñían con un color azul violeta que se obtenía de caracoles marinos o plantas índigo. Sin embargo, los judíos hoy en día usan solo tzitzit de color natural o blanco, ya que no pueden obtener el tinte azul obligatorio de la mitzvah. Fíjense, esto es muy interesante porque es como que se hace un mandamiento de que los debes de usar blancos con azul, porque como no se ha encontrado el color original, entonces para no romper el mandamiento es como que se hace otro mandamiento de hacerlos de ese color. No sé si me explico, es un poco raro, ¿no? Yo diría, bueno, mejor tratar de imitar cuál es el color original. No sé, me parece más lógico. Perdón si voy en contra de una tradición, pero para mí tiene un poco de más sentido que busques unos hilos que traten de imitar el color original en vez de decir, bueno, ahora se tienen que usar azules o blancos, porque el blanco pues ni siquiera se le semeja. Miren, voy a poner enlace judío y si ven, son de color azul. ¿Por qué? Porque azul es la bandera. Y como la bandera es azul, los tzitzit también son azules con blanco. ¿Se dan cuenta? Y bueno, para mí podría tener más sentido que represente una flor de almendro. Miren, les quiero compartir algo. Fíjense, hermanos, hay una flor de almendro que es púrpura. Este sería un color más parecido casi que el que pide la Torah. Entre el blanco
y ese color como rosáceo, hay una parte que se hace color índigo, color violeta. Y por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, esta flor, la que tenemos en pantalla, esta parte de aquí, de esta flor de almendro, esta parte de aquí, de esta flor de almendro, se parece a los tzitzit. Son como pequeños, no sé si se le llama pistilos, pero se dan cuenta estos como hilitos púrpura, porque es interesante, porque hay una, no sé si se diga así, una raza de almendro, una especie, un tipo de almendro que es justamente así, de este color, incluso unos un poquito más púrpura. Algunos pintan incluso ya rosita, y tienen diferentes pistilos, pero estos me llaman la atención. Y es interesante porque el almendro es un árbol, una flor que da fruto. El árbol, pues bueno, eso es normal, ¿no? Pero esta flor da el fruto. Viene con un fruto y el fruto es la almendra. Y aquí viene algo muy interesante, mis hermanos. La almendra, que es el fruto del almendro, que bueno, la flor de almendro es esta flor que vimos con estos pistilos púrpura y es muy buena para el cerebro. De hecho, hasta parece como un pequeño cerebrito cada almendra, ¿se dan cuenta? Y bueno, resulta que me puse a investigar y resulta que es muy buena para el cerebro, demasiado, en extremo. Entonces, es muy interesante. Es una flor que da fruto y que te ayuda a pensar mejor, porque si tienes un cerebro sano, vas a tener tus ideas mejor plantadas y vas a tomar mejores decisiones. Y bueno, entonces se puede interpretar que los tzitzit son esta flor, que es una flor que da fruto y que el fruto te ayuda a pensar mejor. El fruto te ayuda a que tengas una mejor cabeza, una mejor mente. Entonces es una representación de que cuando haces los mandamientos, tienes que empezar a dar un fruto, ¿no? Y que obviamente tienes que pensar mejor las cosas y tienes que tener una mente más equilibrada. Y bueno, seguimos escuchando a Duque Ola. Restos de un recipiente cerámico que contenía tinte púrpura, además de otros restos de conchas de murex encontrados en la capital, en el palacio de Ras Ibn Hani. Y dice que esto demuestra la utilización de esta especie animal para la extracción del pigmento púrpura. Tenemos referencias tanto en textos de origen cananeo como también en la arqueología cananea, en la tradición ugarítica, donde la palabra tejelet o tekelet o taquiltu se refiere al color púrpura propio de esta región. Era un color que caracterizaba cananeos como tal, incluso hasta las épocas greco-romanas. Vamos, incluso hasta las épocas cuando el tan famoso Aníbal Barca y su familia, general cartaginés de los cananeos de Cartago en el norte de África, se enfrentan contra los romanos. Hasta esas épocas el tejele del púrpura era muy característico de esta gente cananea. Tenemos entonces que la ordenanza del texto hebreo está diciendo entonces que pondrán sobre la flor de la punta, sobre la flor de la esquina, de la ropa, de la vestimenta, o sea, sobre el tzitzit, se pondrá un cordón púrpura, un cordón color púrpura. El texto hebreo acá no dice celeste, no hace referencia a lo azul o celeste. Seguramente con el pasar de los siglos y los siglos de tradición ya elabora nuevos significados, nuevas formas, porque ya no se entiende, no se conoce a plenitud lo que alguna vez los hebreos arcaicos entendieron. Unos hebreos que habitaron una región cananea, no olvidarnos que ellos habitan en la región de Canaán. Habían cosas que, por supuesto, no compartían con los cananeos, que de hecho la Torah prohíbe, pero otras no. Por ejemplo, ustedes deben ponerse a pensar también bastante que, por ejemplo, son 7 las naciones cananeas enemigas del pueblo de Israel según la Torah, enemigas, 7 naciones cananeas, pero vemos que no era con todos los cananeos. Nosotros no vemos para nada, no vemos jamás que los hebreos o el pueblo de Israel en la Torah diga o se ordene que se vayan en contra o le hagan la guerra a los cananeos de Tiro, de la isla de Tiro, o de la región de Sidón, o de Gebal, la tan famosa Biblos, que era una de las más antiguas de la época. No vemos, o sea, hay que ponernos a pensar por qué motivo entonces los hebreos no se fueron en contra de esos cananeos que también habitaban en esa región, solamente se fueron en contra de 7 naciones específicas de Canaán mencionadas en la Torah. Pero luego vemos incluso el pueblo de Israel, Salomón, cuando aún no entraban en el famoso pecado, cuando aún no habían entrado en la tan famosa apostasía, sino cuando aún estaban caminando en las sendas del Creador. Vemos que incluso en esos momentos el mismo Salomón, cuando aún no había pecado todavía, este Salomón, vemos que hace alianzas
para la construcción del primer templo en Jerusalén y toma el favor que le presta el rey Hiram de allá de Tiro, del tan famoso Tiro, de la ciudad de Tiro, una de las ciudades más famosas, más opulentas, más ricas, más conocidas en el mundo antiguo. Entonces, él toma el favor que le otorga el rey Hiram de Tiro, y ellos eran cananeos. No vemos que algún profeta o alguien le haya denunciado allí en ese momento a Salomón de por qué rayos, por qué motivo se pone a hacer alianzas o construcciones del templo del Creador en Jerusalén con cananeos de Tiro. O sea, no vemos esa denuncia, porque la Torá solamente... Y fíjense, aquí algo me llama la atención. Esta es una doble vara de medir, porque algunos dicen, oh, mira, el Nuevo Testamento es pagano, Jesús, Yeshua es un pagano porque unos magos fueron a darle ofrenda cuando él nació. Y dicen que, bueno, eso es porque Jesús es un pagano y que nada tiene que ver con la cultura hebrea. Eso he escuchado de algunos antimisioneros, pero eso es una doble vara de medir porque estamos viendo que Salomón hizo trato con el rey de Tiro para construir el templo del creador de Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces, el mismo Salomón hizo trato con cananeos y con el rey de Tiro para hacer el templo. Entonces, yo podría decir lo mismo, podría decir, ay, mira, entonces tú crees en Salomón y en David y dices que el Mesías tiene que venir del linaje de David y de Salomón, y básicamente Salomón hizo trato con cananeos. Eso es bien pagano. ¿Se dan cuenta cómo yo podría voltear la tortilla, como decimos en México? Pero no se trata de eso. Yo no me escandalizo que Salomón haya hecho trato con el rey de Tiro. El creador, de hecho, solo declara la guerra, para que se entienda, de 7 naciones cananeas, que había llegado el pecado hasta el tope. Eran básicamente seres híbridos, hechiceros, básicamente mutantes, es la verdad. O sea, eran seres que hoy en día muchos consideran mitológicos, como David luchando contra un gigante y cosas por el estilo. Yo no digo eso, yo sí creo que todos estos seres existieron, por supuesto. Hay evidencias en todo el planeta de que hubo otro tipo de civilizaciones y cosas así, definitivamente. Pero bueno, no es tema, pero lo traigo a colación porque, repito, hay gente que se escandaliza porque unos magos le trajeron ofrenda al rey de los hebreos, pero eso es algo común, es algo que también vemos en la Biblia hebrea y no me escandaliza. Veo a veces similitudes con otras culturas, con otras regiones, pero eso no quiere decir que están copiando ni nada, ni que se mezclaban con paganos porque eran paganos. No, simplemente el creador no prohibía, ojo, el creador nunca prohibió que alguien de otro pueblo le hiciera reverencia. No hay ningún problema. Si las personas, aunque son de otra cultura o lo que sea, le hacían reverencia al creador y no iban en contra de su voluntad, no hay ningún problema. ¿Me explico? Por ejemplo, repito, podemos ver al rey de Tiro y a Hiram y a estos cananeos haciendo el templo del creador. Entonces, no nos debe de escandalizar, no pasa nada. Y de hecho, es muy profético y muy interesante porque a Yeshua lo van a reverenciar. Otras personas dicen algunos que eran unos astrónomos persas, estos magos, pero qué interesante, ¿no? Que muchas veces los de la casa lo rechazan y los de fuera se dan cuenta que es un hijo de Dios, así como pasó con José y con Faraón, la misma historia. José llegó a Egipto y en Egipto él se hizo gobernador. Faraón pudo ver la grandeza de José, mientras sus hermanos lo despreciaron. Y Faraón fue tratado bien por el Creador. Y también, de hecho, gracias a José, bueno, gracias al Creador que a través de José ayudó a Faraón, ayudó mucho a ese pueblo. Faraón fue un buen hombre. Faraón, de hecho, le dio tierras a Jacob y a los israelitas. Fue un gran hombre. ¿No? No nada más por ser faraón significa que se está quemando en el infierno y es un malvado, no. Supongo que como en todo, ¿no? Hay algunas historias sobre algunos faraones que fueron buenos, que buscaron justicia, ¿no? La mayoría, vamos a decir, si eran, pues, gente de élite, malvados, como hoy en día hay mucha gente que, la mayoría, el 99% de la política y todo son gente corrupta, pero debe de haber por ahí uno que otro, ¿no? Tristemente luego lo silencia, ¿no? Pero debe de haber gente ahí que de alguna manera busca la justicia, busca hacer el bien dentro de las esferas de poder. Eso pasaba también en la antigüedad.
Pero no hay que escandalizarnos entonces de que en el Nuevo Testamento a Yeshua lo van a reverenciar 3 magos o 3 astrónomos persas. De hecho, me llama la atención porque imagínense, si sí son astrónomos persas, como dicen por ahí, los persas iban mucho a Babilonia, básicamente estaban ahí todo cerca, ¿no? Los persas bien pudieron escuchar las profecías de Daniel, y ellos saber y calcular cuándo es que vendría este rey, este salvador, pero no este salvador terrenal que esperaban algunas personas, este rey político militar, esta figura davídica militar. No, no, él vino a vencer reinos espirituales, a acabar con reinos de maldad, con entidades que habitan en otras dimensiones. Sé que esto suena muy, muy loco. A veces hasta yo me escucho y digo, vaya, es que esto sí es muy increíble de creer para muchas personas, pero sí estamos librando una batalla espiritual y sí hay entidades espirituales, sí existen y sí tienen que ser vencidas porque esas entidades no se vencen con armas ni con balas. Esas entidades no las puedes exterminar a batazos, ¿verdad? Esas entidades solamente se pueden exterminar por medio del poder de Dios y por medio de su Hijo Yeshua, si me preguntan a mí. Él rompe esas cadenas espirituales. Este Salvador que esperaban los antiguos semitas, este Salvador que esperaban los antiguos hebreos, sí se manifestó y vino a vencer los reinos espirituales, pero había un grupo de élite y un grupo de personas que por dejarse llevar por la dureza de sus corazones no pueden distinguir, o no podían y no pueden todavía algunos distinguir las cosas terrenales de las cosas celestiales y siguen esperando cosas físicas, cosas que se come la polilla. Por eso dice el Nuevo Testamento que hay que poner nuestros ojos en los tesoros del cielo y hacer una inversión celestial, hacer una inversión en el sentido de que lo que aquí plantes lo vas a cosechar en el mundo venidero, cualquiera que sea su pensamiento del mundo venidero, ya sea que crean que es en el cielo o es en la tierra, no importa, no pasa nada. Pero lo que sí es un hecho es que el Jesús, el Yeshua en el que creemos, y ese que vino, él vino a vencer los reinos de maldad y a limpiar de pecado, porque en la Biblia hebrea sí vemos esta figura Josefita de un varón sufriente que a través de el sufrimiento expiaría a gentiles y a la casa de Israel y a la casa de Judá por la promesa que se le hace a Abraham. Y pueden decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los tzitzit? A veces me gusta hilar una cosa con la otra y al final de cuentas todo se hipervincula de alguna manera. La Biblia es hipervinculante. Entonces yo lo conecto con todo, ¿no? Porque justo estaba hablando Duque, ¿no? De cómo Salomón hace básicamente alianza con el rey de Tiro para hacer el templo. Y bueno, lo conecté con lo del Nuevo Testamento, ¿no? Que quede claro, no hay que escandalizarnos de que veamos de repente cosas así en la Biblia hebrea o en el Nuevo Testamento, no pasa nada. No es que estén adoptándose cosas paganas, ni mucho menos, simplemente es una cultura, hermanos, una cultura que en algunas cosas tenía similitudes unos con otros. Bueno, sigamos escuchando a Duque. Construcciones del templo del creador en Jerusalén con cananeos de Tiro. O sea, no vemos esa denuncia, porque la Torá solamente prohíbe hacer alianzas, compaginarse, hacerse amistad con las 7 naciones cananeas específicas mencionadas allí. Claro, porque eran 7 naciones cananeas que estaban llenas, como se dice popularmente, de hibridaciones, estaban llenas de personajes raros, personajes mágicos bien extraños. Había muchos, los famosos superhéroes de la antigüedad, los refaítas, por ejemplo, que aparecen en el sarcófago de Tafnit, rey Tafnit, donde aparece en escritura fenicia cananea a los refaítas en el Sheol, por ejemplo. Eran muy famosos, eran superhéroes de la antigüedad. Asimismo, habían otros personajes míticos en esa región de Canaán, entre otras aberraciones también que la Torá prohíbe. Por eso eran 7 naciones cananeas específicas. No todos los cananeos entraban en el paquete de enemigos del pueblo de Israel, solamente 7 naciones cananeas específicas. Por ese motivo pienso que no había problema en que los hebreos tomen este tipo de color púrpura propio de los cananeos, tan famoso, ese color entre los cananeos de antaño y también los cananeos conocidos como fenicios y también como púnicos por los romanos. Y pues bueno, mis hermanos, me parece que ha quedado claro. El tzitzit es una flor. Ciertamente no podemos asegurar que sea una flor de almendro, pero por lo que ya expusimos, me parece que es lo que más tiene sentido.
hay una especie de almendro que ciertamente la flor tiene este tono índigo, este tono como violeta, y me llama la atención que de la flor salen estos pistilos, ¿no? Estos como hilitos. Recordemos, los cordones trenzados son los que van encima de la flor, encima del tzitzit. Y pues bueno, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Y es un mandamiento vigente el usar tzitzit? Les voy a dar mi opinión, hermanos, según yo entiendo de la escritura. Ciertamente, los que creemos en Yeshua, en el nuevo pacto, sabemos que, como lo dice Ezequiel, como lo dice Jeremías, el Creador pondría su espíritu para que anduviéramos en sus defensorías, en sus mishpatim, en sus hukim, y Él pondría la Torah en nuestras entrañas. Así es que, si me preguntan a mí, así como un mandamiento y que si no estás pecando, bueno, yo pienso que no hay que tomarlo así. Ciertamente nadie era castigado por no usar tzitzit. Sin embargo, en mi opinión, bueno, yo sí los uso. Es muy interesante porque en primer siglo obviamente todo el mundo sabía lo que era un tzitzit. Hablo en Jerusalén, ¿verdad? Y alrededores. Es decir, en aquel tiempo cualquier persona veía un tzitzit y sabía lo que era. Hoy en día, muy pocos saben lo que significan estos tzitzit. Así es que me parece una manera incluso muy didáctica de mostrar reverencia al Creador, e incluso puede salir una plática, ¿verdad? Si alguien pregunta ¿qué son esos hilitos? Y ya uno empieza a sacar la plática de la escritura. Me parece un buen pretexto. Yo he usado los tzitzit desde hace ya años y pues bueno, en mi opinión ha sido muy interesante porque incluso, repito, han salido pláticas gracias a los tzitzit. Y bueno, lo que sí, hermanos, es que el tzitzit es una flor y bueno, los cordones son púrpura, no son azules, no son blancos, son púrpura. Ahora, yo respeto, ¿verdad? Si alguien utiliza unos tzitzit blancos o azules, cada quien, está bien, no pasa nada, no es nada grave, ni tampoco es un pecado, ni mucho menos. Sin embargo, bueno, si somos fieles a lo que dice el texto hebreo dice que son de color púrpura, un color índigo. Y pues, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, básicamente es una flor, la flor de almendro, que florece en primavera. La primavera representa renovación, representa algo nuevo, como ya lo hemos dicho antes. Para la cultura hebrea era muy importante la agricultura. Todos estos símbolos de la naturaleza que representaban cosas espirituales, las ofrendas, las primicias, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, el hecho de que los hebreos utilizaran una flor que reverdece en primavera representa que nosotros también debemos de nacer de arriba, nacer de nuevo. Debemos de florecer, pero no solo que se vea externamente, ¿no? Porque una flor puede estar muy bonita, lucir muy bien, pero no te nutre. Sin embargo, esta flor de almendro da un fruto que es la almendra, que es interesante, que ayuda con el cerebro, ¿verdad? Y yo lo puedo interpretar como que debemos de ser una flor que da frutos. Obviamente, al dar frutos, nosotros vamos alineando mejor nuestros pensamientos, porque esos frutos son una causa de guardar los mandamientos. Es decir, mientras mejor nos comportemos en esta vida y hagamos la voluntad de Dios, nuestros frutos van a ser frutos genuinos que van a alimentar nuestra mente, nuestro espíritu, y debemos de ser como esa flor de almendro que reverdece, y que yo pienso que no es casualidad que incluso la vara de almendro quedó dentro del arca del pacto. Así es que, bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de edificación este video. Déjenme en la caja de los comentarios, déjenme saber qué piensan de todo esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo en usarlos o no usarlos. También déjenme comentarios si es que les interesa que haga un video enseñándoles cómo hice mi tzitzit. Bueno, todavía no tengo las flores, ¿verdad? Me voy a hacer unas de cuero,
simbólicas chiquitas, y encima voy a poner los hilitos, los hilos púrpura. Esos sí los tengo, ¿no? Que es lo que popularmente se conoce como el tzitzit. Díganme si quieren que haga un video explicando cómo lo hice. Lo hice con un trenzado muy especial y con hilo encerado, porque es un hilo de Brasil, es un hilo de cáñamo encerado y dura muchísimo, se puede incluso mojar y dura años, es muy muy buen hilo. Así es que bueno, yo decidí hacerlos de ese material. Ustedes lo pueden hacer del material que ustedes quieran. La Torá no especifica un material, ¿verdad?, para hacer los tzitzit. Así es que bueno, me dejan en la caja de los comentarios, me dejan saber si es que quieren que haga un video enseñando cómo hice mis tzitzit, por si alguien se los quiere hacer también de esa misma manera. Y pues bueno, mis hermanos, si les gustó este video, si les edificó de alguna manera, también les agradecería que me dejen un dedito arriba, que compartan el video si creen que puede ser de edificación. También activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos, de los próximos en vivo. Y bueno, como siempre digo, hermanos, al final cada quien que saque sus conclusiones, y bueno, ya ustedes decidirán si usar los tzitzit o no usar los tzitzit. Así es que bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Les va a aparecer en pantalla unos videos que no se pueden perder. Les aseguro que les va a ayudar mucho con sus estudios bíblicos. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.